Alemania es el mercado europeo más importante, tras el ruso. Las series alemanas intentan no meterse demasiado digamos, en el recuerdo del pasado histórico. Han asumido ese pasado, intentan superarlo, pasar página, y si hay que tratarlo, se trata, pero que no quieren entrar en una cuestión ni victimista ni tampoco nostálgica. Lo interesante de Babylon Berlin es que coge Berlín en su apogeo en el periodo de entreguerras. Es decir, la serie comienza en 1929, que es el momento justamente anterior a la llegada de la crisis, que en ese mismo año, en octubre, estallará con la caída de la Bolsa de Nueva York. Y esa crisis es la que ayuda a entender el auge del nazismo. Es como los Alegres 20 en Berlín y con una intriga policial, lógicamente, para que la trama vaya avanzando, pero se recrea mucho en el ambiente, en los entretenimientos de las clases populares y de las altas clases. En Alemania podemos ver en el mercado de las series que ha habido tres partes muy importantes. La primera, que sería la inicial, desde el nacimiento de la televisión hasta la caída del muro en 1989, que se caracterizaba por el predominio de las dos cadenas públicas, RD y ZDF, que hacían series de calidad dirigida a un público culto y refinado, entre las que destacaron dos, una que era Heimat, en 1980, que es una novela río sobre una familia que vive en una región pequeñita, y a partir de ahí pues van explicando un poco un cuéntame a la alemana cómo ha sido la historia de Alemania durante todos estos años. Luego la segunda, que es digamos en el otro lado del espectro, sería Berlin Alexanderplatz, de Rainer Werner Fassbinder. Es una crónica del ascenso del nazismo en el Berlín de entreguerras hacia finales de los años 20, explicada desde el punto de vista de los perdedores de la guerra y que luego perdieron la posguerra también. Luego, con la caída del muro en 1989, la cosa cambió completamente y con las cadenas comerciales pues vinieron las series populares y comerciales destinadas al gran público, sin mucho presupuesto, desde El perro Rex, que era austríaca, pero siguió los mismos cánones, Alerta Cobra, Hamburgo 112... Hace 6 años empezaron a plantearse que deberían dar otro salto. Y entonces las cadenas públicas volvieron un poco a los inicios y bueno, vamos a explicar cosas de nuestra historia y empezaremos por la Segunda Guerra Mundial. Dicen que todo lo que te rodea queda en silencio, en el momento de la muerte. Y de ahí nació Unsere Mutter, Unsere Vater, que aquí se llamó Hijos del Tercer Reich, que fue la serie que empezó el boom europeo de las series por la parte alemana. Éramos 5 amigos. ¿Cómo es que tienes una bicicleta tan buena? Y queríamos tener una buena despedida antes de que nuestros caminos se separasen. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Habíamos crecido en el mismo barrio. Se refiere a que desde el presente estamos viendo a los que participaban en la guerra y eran nuestros padres y nuestras madres y cómo colaboraron o participaban en la resistencia. Entonces la serie fue muy crítica consigo misma porque habla del pasado alemán sin tratar de escurrir el bulto. Y este soy yo, Wilhelm Winter, teniente de la división Galgo, que ha servido en Polonia y Francia y que ahora se dirige a Rusia. Sí. Hubo algunos que participaron en la guerra. Quisieran o no quisieran. Sí, de hecho, la dicotomía entre los dos hermanos, entre Wilhelm y el hermano menor, en que uno es más idealista y el otro es más pragmático, y el otro que no quiere y al final se apunta y al final acaba siendo incluso el más fanático. Víctor Goldstein. Su padre fue suboficial en la Primera Guerra Mundial y luego se convirtió en un reputado sastre. Víctor iba a heredar el negocio hasta que lo destrozaron en la noche de los cristales rotos. Luego está también el hecho de los 5 amigos, que uno de ellos es judío, que está enamorado con una de las protagonistas, y él mismo observa cómo tiene que ocultar su propia condición de judío incluso entre los partisanos. Słuchaj, przecież to jest Żyd. Co z tym Żydem? Ja się nim zajmę, rozumiesz? 2083 fue una apuesta más arriesgada porque empezaron a buscar ya coproducciones con otros países, en este caso lo hicieron con Sundance América, para repartir gastos y de paso ya tener los costes mucho más repartidos a la hora de vender internacionalmente. Soy yo. Enciende la tele. No sucumban a la tentación de considerarse por encima del bien y del mal, de ignorar la realidad
situaciones históricas y los impulsos agresivos y por Voy para se allá. retiren de la lucha entre lo correcto y lo... Y nos muestra también esta cuestión de cómo las familias estaban divididas en la Alemania de la Guerra Fría entre una Alemania oriental y una Alemania occidental. Explicar todo esto con una historia de espionaje entre medio, con una cuestión de la Guerra Fría que vuelve a resurgir en los años 80 en Europa, en Alemania, y hacerlo con un elemento pop, con las canciones, con la banda sonora, incluso con el elemento visual que está muy bien plasmado. A partir de ahora desayunarás baguettes y no panecillos. Plaste es plástico y Galería Comercial es supermercado. Vemos la imagen de Goodbye Lenin, de la cultura material, sobre todo de las actitudes, de la vida cotidiana de la Alemania del Este, de personajes de la Alemania del Este que tienen que participar a través de las cuestiones de espionaje en misiones en la Alemania federal y cómo choca su cultura de supervivencia, choca con una cultura más hedonista, más consumista. ¿Nunca has tenido dudas de si lo que hacemos está bien? ¿Si el socialismo es el único camino correcto? Porque la única alternativa es el capitalismo, un sistema sin compasión, sin justicia y sin... Pero eso ya lo sabes. El mismo cielo, que se sitúa en el año 74, empiezan con la dimisión de Willy Brandt como canciller de la Alemania Oriental y acaba con los ecos de la dimisión de Richard Nixon en Estados Unidos. Intenta también reflejar esta dicotomía que hay entre las dos Alemanias a través de Berlín, centrándose en Berlín. El muro está muy presente. Mira esto. Tiene hasta luz. Toma, quédatelo. Te lo regalo. No, despertaría la curiosidad de mucha gente. Ves como los muebles, el menaje de hogar, las actitudes sociales en el hecho de comer, ir a comer fuera, comer dentro. En el cerebro femenino domina el hemisferio derecho, responsable de las emociones. Aquí es donde debe forjarse el vínculo antes de llegar al contacto físico. Es un espía Romeo, que es la persona que llega a que su misión es enamorar secretarias o funcionarias para sonsacarles los secretos, generalmente en la cama, mirando la mesilla de noche que está al lado. El mismo cielo, la creadora es una británica, Paula Milne, y es una coproducción Sky Britannia con Sky Alemania. Metieron a un director alemán como Oliver Hirschgiebel para que alemanizara el guión y se encargara de la dirección. Hay un tema de fondo, que es una de las tramas que se juegan, que es el tema del dopaje de Estado. ¿Hasta qué punto todo vale para ganar para la patria? ¿Qué clase de madre eres? Solo son vitaminas que le dan para entrenar. Su cuerpo aún no se ha acostumbrado. Respire sosegadamente. Inhale y exhale. La producción es tan lujosa que se nota que han gastado el dinero. Es muy espectacular. Sí, el segundo capítulo, el momento del cabaret, es muy evidente. Es casi un momento cabaret. Incluso pues, nos remite también a Moulin Rouge de Baz Luhrmann, por ejemplo. Es la superproducción más cara de la historia alemana y esto ha permitido tener un presupuesto generoso, más que generoso diría, con directores como Tom Twyker, que es una persona que en el cine tiene su prestigio gracias a la Correlola o el perfume, y digamos que le han dado carta blanca para hacer lo que quiera. Creo que son suyas. Sí, gracias. Estas son suyas. Y esta es suya. Sí, gracias. Espero que sea de costumbres. Y espero que usted de homicidios. Pero la serie no deja de ser un procedimental negro criminal. Yo luché en Bélgica y en Francia. ¿Y tú? Solo al final. En la línea Siegfried. Pero en Alemania había una industria cinematográfica con una división de cine pornográfico que tenía salida. Vemos también, por ejemplo, el auge de doctores de la psicología, de centros de investigación sociológica, psicológica, incluso se podría decir que es casi parapsicológica. La mujer, por ejemplo, la situación de la mujer en el Berlín de la época no tenía nada que ver con, por ejemplo, las mujeres en otras ciudades de Alemania. Se cortaban el pelo como si fueran garçons, que vestían a veces con ropa que era de corte andrógino. En Berlín, que es una ciudad muy cosmopolita en aquella época, una ciudad con 4 millones de habitantes, una ciudad con muchas diferencias sociales entre una clase política y una burguesía, digamos, de antigua usanza, muy bien establecida, y unas clases populares, muchas de ellas viviendo, digamos, al umbral de la pobreza. No he pegado ojo en toda la noche. ¿Por qué no?
Madre tosía, Eric vomitó. El abuelo manchó la cama, Tony chillaba. Magda lloraba, Kalchen con diarrea. Y Lotte ausente, como siempre. Pero traigo salchichas. Entonces, por eso se convirtió en una puerta de entrada para la llegada de los grandes movimientos artísticos, la Bauhaus, el cine expresionista, el surrealismo, la literatura de la época. Para el futuro, las series que están previstas son o continuaciones de las sagas que han tenido, tendremos Deutschland 86, y las grandes superproducciones como el remake de Das Boot, donde Wolfgang Petersen está al mando del timón, y está siendo una cosa continua. O sea, cada año ya tenemos 3 o 4 series alemanas que por lo menos merece la pena mirar. ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! Sí.